¿no? Bueno, y ya en contacto con una médica argentina que se encuentra en España, la doctora Lagos, quien nos ha aguantado, hay que decir también, porque son las 3 de la mañana allá en España, pero que también nos va a ayudar a entender la realidad que se vive. Claro, una médica argentina, rionegrina, se recibió de médica en nuestra Universidad de Córdoba y está trabajando en Barcelona, nada menos. Doctora Lagos, gracias por atendernos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, un dato importante. Tuvo coronavirus, doctora, y se recuperó de la enfermedad de usted. A ver, que escucho un poquito de retorno. A ver, ahí está. ¿No se escucha ahí? A ver si nos escucha ahí mejor. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Le escuchamos perfectamente. Perfecto. ¿Nos escucha usted, doctora? Perfecto, ya está. Bueno, no, decía que... Sí, perfecto. Ahora sí, ahora empezamos. Bien, que además de su trabajo profesional como médica, le tocó ser paciente de coronavirus. ¿Tuvo coronavirus usted? Sí, sucedió cuando comenzaron... Fue la primera etapa, pero antes de saber que comenzábamos con el confinamiento, por lo cual fue una infección que me agarré básicamente sin tener las protecciones pertinentes, entonces ya fue así sin pensarlo, sin saberlo, aunque ya se sabía más o menos que iba a estar pasando todo esto, pero bueno, sí que lo pasé, pero lo pasé como una gripe muy simple, sencilla, tranquila, no más allá que nada, y decidí que esto es muy controversial, me lo comentan en muchas situaciones. Hay gente que ha decidido aislarse en una habitación. Yo he decidido con mi hijo de 5 años y con mi marido de 38 años, que están sanos absolutamente, tienen una inmunología súper fuerte, he decidido que el confinamiento, cuando dejé de trabajar esos primeros días que tuve síntomas, quedarme en casa con ellos, y David pasó por la clínica de un COVID, sí, y lo traté yo en casa. Y mi hijo perfectamente, el de 5 años, ningún síntoma. Y todos los compañeros que ha tenido mi hijo del colegio, ninguno ha tenido ningún síntoma. Ahora, ¿cómo fue esa primera etapa? Porque entiendo que no tenían los elementos de protección suficientes y digo, ¿en qué momento pasó a cambiar? Y sobre todo en la conciencia, ¿no?, del ciudadano e inclusive del personal médico también. Pasa que ha sido muy difícil porque esto nos ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Inclusive a ustedes cuando les dijeron vamos a hacer una cuarentena, así de repente, con una idea que viene de Europa. O sea, a nosotros nos pasó lo mismo, dijimos España, China, no tiene nada que ver, ya estamos en una situación que estamos muy alejados. Claro. Esto pasó exactamente lo mismo, de estar una semana que veíamos patologías respiratorias, sí, bueno, está terminando el invierno, estábamos recibiendo patologías bastante más respiratorias evidentemente, pero no graves. Y de repente pasa esto, que los supermercados chinos cierran en diciembre. O sea que ya estaban sabiendo todo aquí, no sé cómo se rige por allá ahora el tema de los supermercados o los locales, pero que hay mucho chino. Entonces cuando los chinos cerraron, inclusive una madre del colegio alemán donde va mi hijo, que son de China y otros son de Japón, trajeron unas masas para despedirse unas semanas antes porque se volvían a China. O sea que ya ellos lo sabían, pero en ningún momento dijeron nada. Igual, de repente cayó y nos encontramos con una falta de insumos, evidentemente, y que cuando se tuvo que comprar, o las empresas, el Estado, los hospitales públicos. Yo estoy en una clínica privada, pero que esta clínica privada ahora es el receptor de todos los hospitales públicos, porque ahora todo está mezclado con todo. Nosotros somos los colaboradores permanentes, somos un hospital público. Entonces, nos ha tomado muy de sorpresa a todos. Y todas las empresas sí, las donaciones, perfectas las donaciones, pero el Estado la verdad que se ha portado bastante mal en ese sentido, porque más allá de que en todos los países, en todos los sitios del mundo, salvo excepciones, la sanidad y la educación tienen una
una prioridad. Aquí la sanidad y la educación no tienen prioridad y hemos estado desprovistos de muchas cosas, utilizando bolsas de basura a muchos compañeros de hospital público. Nosotros, cuando yo comencé a trabajar tras mi cuarentena, ya tenía mis trajes puestos, doble máscara, ya teníamos pantalla, doble gorro, patucos, zapatos, doble ropa, y solamente para un solo uso, porque no, cada paciente hay que cambiarse todo. Hay que cambiarse todo, no se puede utilizar uno con otro, porque podemos hacer la transferencia de uno con otro. Y aparte que es un virus que, aparte de engancharnos de buenas a primeras, no sabemos nada, porque el que quiera decir si ve tan... no es correcto, no se sabe casi nada de este virus. Es un virus muy inhumano, que te deja solo, que en el momento que comienzas con los síntomas, yo estaba mirando recién que estaban pasando unos porcentajes, evidentemente, y era lo que estábamos hablando, que los porcentajes van a ser siempre de personas que son mayores, que tienen patología, o que inmunológicamente, o sea, como una persona mayor está bajito de defensas y va a tener una predisposición a tomarse alguna enfermedad. Y este virus es muy agresivo, evidentemente. No se ha llegado al centro de lo que es cómo se puede matar. Los tratamientos que hacemos y que se están haciendo a nivel general, a nivel en mundo, son tratamientos de prueba, porque en realidad no existe nada certero. Simplemente lo tratamos como una gripe. Sí que se coloca. Yo, cuando estuve en casa y que mi marido lo pasó, lo traté con antiinflamatorios, antitérmicos, mucha hidratación, correcta alimentación y nada más. Pero bueno, siempre digo, esto nos ha agarrado por banda, nos dio por atrás y nos encontramos con mucho miedo al principio. No voy a dejar de decir que no tengo miedo, porque ahora tengo que volver en junio y seguramente va a haber un rebrote por todo este desconfinamiento, que realmente pensamos que iba a ser un desconfinamiento ordenado, pero en realidad está siendo muy desordenado. Ese es un problema que está habiendo. Ese es un problema que está habiendo en el mundo, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre la manera en que se suelta, digamos, cada país de la cuarentena. Aquí en Chile ha pasado que aflojaron y ahora tienen un rebrote durísimo. Y está pasando en otros países también, ¿no? Ustedes de allá, desde España, nosotros estamos de aquí empezando a flexibilizar la cuarentena. ¿Qué nos dice en base a lo vivido y a lo que conoce y lo que estamos empezando a pasar aquí nosotros, donde está habiendo ahora una ida hacia arriba en la cantidad de casos? Yo sé que es una situación muy grave la que estamos viviendo a nivel mundial, porque no solamente es 1, 2 ni 3, todo el mundo está igual. Que todo el mundo tenemos ganas de salir, perfecto, pero aquí estamos pasando por una situación sanitaria que si no se cumplen las reglas, volveremos a entrar en cuarentena, volveremos a hacer un retroceso y van a tener que volver a encerrarse en sus casas y decirles a todo el mundo, como les digo en la calle cuando salgo a caminar con mi hijo, el que no lleva mascarilla, digo, ¿por qué no tienes puesta la mascarilla? Te alejas de mí primero, y en segunda instancia tenemos camas ahora sí que tenemos camas para los ingresos, así que cuídate, porque no es falta de conciencia, es una falta de respeto. Los parámetros tan simples y sencillos que hay que seguir, que son mascarillas sí o sí, o sea, una mascarilla tiene que estar sí o sí, es innegociable. O sea, estamos hablando de que lo único que podemos hacer es prevenir. Entonces, si lo único que podemos hacer es prevenir, si me estuvieran diciendo algo demasiado complicado, pero estamos pidiendo barbijos, distancia de 1 metro o 2 metros, no colapsar las urgencias si no corresponde, porque si me duele la garganta o me duele un poquito el músculo, no vayas, te quedas en tu casa, llamas a los sistemas sanitarios telefónicos que están activados en todo el país, pero no colapsen. Respetar las medidas higiénicas, que cuando lleguen a su domicilio se laven las manos, se quiten los zapatos en puerta de entrada. Si los sanitarios, evidentemente los sanitarios son pluripatológicos, pluriempleados, como claramente en Córdoba somos la meca de la universidad,
siempre tuvimos muchos trabajos, pero claro, hay compañeros que no saben que lo tienen y están haciendo mucho contagio. Ahora, siempre lo digo, y aunque... Sí, dime. Sí, doctora, y para ir cerrando, y como somos parecidos en cultura, en costumbres también, y como van un paso más adelante que la Argentina, todo esto que nos ha estado contando, ¿se cumple? ¿Hay conciencia por parte de la sociedad de esta flexibilización que están viviendo y que poco a poco van adquiriendo? Digo, para saber también qué podría pasarnos a nosotros inclusive, ¿no? A ver, el tipo de sintomatología, de clínica, los porcentajes que se han vivido en España y en Italia son muy graves, demasiado graves, demasiadas muertes. 26.000 muertos en España es excesivo. Que tengamos menos de 400 muertos en Argentina, entre comillas, porque no están todavía incluidos temas de geriátricos, temas de gente que están en hacinamientos o los barrios muy pobres que no se contabilizan, es otro tema, pero hay muchos más. ¿Qué debo decirte? La poca conciencia que hay a nivel mundial es muy grande. Entonces, no sé, yo hablo intento estar en todas las canales para explicar el motivo de todo esto. Es, si no lo cumples, vamos a volver a la cuarentena todos, no solamente porque no lleves la mascarilla, tú te quedarás en tu casa, yo me quedaré en mi casa, se corta el sistema económico, se corta el sistema sanitario, todo se paraliza por no llevar un barbijo. Están iguales, estamos todos iguales a nivel internacional. Sí, España e Italia están saliendo, pero ahora se están encontrando que no nos dejan salir, no nos dejan pasar a la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque ponen a gente que están controlando, más allá de los policías, que ven que la gente no lo está cumpliendo, no cumple la distancia, no cumple el tema del barbijo, entonces no nos dejan pasar a la siguiente fase. Y ya está. ¿Y qué significa la siguiente fase? Que no puedo salir de mi casa, que no puedo reunirme con nadie, y lo mismo va a pasar en Argentina. O sea, no se crean inmortales. El argentino no es inmortal, el español no es inmortal, el italiano. En cualquier momento puede empezar a aparecer la hecatombe si se vuelven todos a la calle. Bien. Si se dice que tiene que salir el padre con un niño, con un barbijo y una distancia, se tiene que respetar. La ley sanitaria se tiene que respetar. A mí no me interesa quién está de presidente, lo único que yo sé que esta persona hizo bien al momento de hacer el confinamiento, lo hizo exactamente en el momento que lo tenía que hacer. Ahora bien, ahora el desconfinamiento tiene que ser progresivo. Evidentemente toda la gente está preocupada por el tema económico, allí, aquí y en todo el mundo, porque estamos todos devastados. Ha habido una caída muy brutal, la afectación económica. Hay gente que está pidiendo muchísimo alimento. Aquí en España ha caído muchísimo, hay mucha desnutrición por este tema. Hay gente que está quedando sin trabajo y no me quiero ni imaginar lo que sucederá en Argentina. Aquí tenemos el agravante, el agravante de todas las condiciones ya previas a la pandemia, que ahora son todavía mucho peores. Ha sido muy útil realmente, Silvana, tener un espejo con ojos argentinos de lo que se vive con anticipación allá y de lo que estamos comenzando a vivir acá, porque viene ahora el invierno aquí, viene la parte de las enfermedades respiratorias y todo lo demás. Muchísimas gracias, doctora, por esta atención con Telefe. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Un saludo grande. Gracias. La doctora Silvana Lagos, trabajando en una clínica después de haber tenido coronavirus. Exacto. Justamente haberlo tenido ella y su propio marido.